Bienvenido a otra sesión de nuestro estudio del Estudia Bíblica del Evangelio de Juan. Estamos pasando en capítulo 10 y vamos a empezar mirando por lo menos a versículos 22 a 24. Se celebra en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodearon, vamos a parar aquí. Empecemos aquí, terminemos aquí en la última sesión, hablando de la fiesta de dedicación, que corresponde, hoy día los judíos también se llama Hanukkah, que ocurre en diciembre, que desarrolló en el tiempo de los Macabeos, celebrando la rededicación del templo después de habían sido profanado por Antioquías el IV, Antioquías Epífanes también se llama. Es otra fiesta que celebran los judíos, y Jesús estaba aquí en Jerusalén en este tiempo. Lo interesante aquí es que lo rodearon los judíos, los líderes religiosos, y le dijeron, dice que Jesús andaba en el templo, el corte del templo, la área grande del templo, en el pórtico de Salomón. En este área afuera o alrededor del santuario, el edificio del templo específica, que tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Había varios cortes de los sacerdotes, de los hombres, de las mujeres, de los gentiles. Y en el corte de los gentiles habían varios pórticos y otros lugares donde personas pueden andar o sentirse o platicar. Fue desarrollado para tener lugar para grupos pequeños, tener tiempo platicando uno con los otros. Y Jesús estaba en uno de esas áreas, el pórtico de Salomón. Suponimos platicando por alguna gente o posiblemente algunos de sus discípulos, cuando aparecieron los judíos o los líderes religiosos de los judíos y le dijeron: ¿hasta cuánto nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Eso es un dicho bastante interesante de parte de los líderes religiosos. Jesús habían hecho varias veces milagros o señales que muestran que era Mesías. No había decidido, yo soy Mesías. Él nunca dijo eso. Suponimos que fue porque había preconcepciones, presuposiciones entre varios judíos acerca de la identidad de Mesías y del ministerio o el rol de Mesías. Y Jesús no quiso tener impuesto en él un punto de vista externo de él. Es decir, algunos judíos creen que el Mesías sería un héroe militar. Jesús no quiso eso. Habían algunos que pensaron que el Mesías van a restaurar adoración correcta en el templo, y Jesús no estaba haciendo esto, y por eso él evitó por la mayoría del tiempo el título Mesías. Pero aquí está enfrenado con los líderes religiosos de los judíos con esta pregunta. Y la respuesta de Jesús es bastante interesante. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis.
Primera vez Jesús respondió que había dicho. El problema no fue que él no había, que está tratando de crear suspenso entre los judíos, sino el problema fue que los judíos y especialmente los líderes religiosos no creyeron. Jesús había dicho, pero había falta de fe, había falta de creer, había falta de confiar, había falta de seguir o obedecer. Y en el Evangelio de Juan, esto siempre es el problema más importante de no creer, falta de creer. Y luego Jesús dice, las obras que había hecho dan testimonio a mí. Es decir, estamos refiriendo, creemos, él estaba refiriendo a sus señales, sus milagros, sanando a un ciego, por ejemplo, o el hombre en el estanque en Jerusalén. Había otros no mencionados en el libro de Evangelio de Juan, pero había muchos milagros que hizo Jesús. Y esos son las obras de creación o obras de redención, pero y esas obras eran hechas por Jesús en nombre del Padre, en nombre de su Padre. Y por eso deben tener más poder como evidencia. No es solamente un profeta de Nazaret haciendo algunas cosas maravillosas, sino era Jesús representando el Padre, Dios, el Padre Celestial, haciendo esos milagros, mostrando las obras del Padre de creación y redención. Y por todo eso, todavía los líderes religiosos no creyeron. ¿Por qué? Jesús tiene una explicación en versículo 26. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La razón por qué los líderes religiosos no creyeron en Jesús Jesús dice, porque no pertenece a sus ovejas. Y en esto está haciendo referencia al principio del Juan capítulo 10, cuando la parte de la enseñanza de Jesús diciendo yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los versículos como 1 a 18 de este capítulo, una parábola acerca de las ovejas y el pastor. Y usando o refiriendo de nuevo de esta parábola de Israel como ovejas de Dios, el pastor, y luego los judíos, los líderes religiosos de los judíos, no respondiendo a Jesús como el buen pastor. Esa es la razón por qué no creyeron, y no creyeron porque no eran ovejas. Y en el versículo 27 el asunto específica es que las ovejas del pastor oyen el voz del pastor, oyen y obedecen y siguen, pero esos líderes religiosos de los judíos no habían oído la voz de Jesús, no habían seguido en pos de él, no habían obedecido a él, es decir, no habían funcionado como ovejas de oír y la voz del pastor y de separarse de otras influencias y líderes y como los romanos
para seguir en pos del pastor. Y no solamente que las ovejas conocen la voz del pastor, el pastor conoce a las ovejas. Recuerda, el pastor tiene cada oveja nombre por cada uno. Y Jesús conoce a sus ovejas. Jesús conoce su nombre. Jesús se llama a usted por su nombre. Juan, Maribel, Pedro, María. Y siempre como pastor Jesús está llamando a nosotros, tratando de ganar nuestra atención, nuestra obediencia, nuestra confianza y nuestro compromiso. Y las ovejas del Señor, del pastor, siguen al pastor. Sabemos eso de la cultura, de la práctica de pastores y ovejas, pero esos líderes religiosos no habían seguido a Jesús, es decir, ha rechazado el rol de ser oveja del Señor de parte de su rebaño. Versículo 28 dice Jesús, yo les doy vida eterna. Si recordamos el propósito del Evangelio de Juan que podemos encontrar en capítulo 20, versículo 30, es que el propósito, los que leen y oyen este Evangelio, es que creen en Jesús, que creen que Jesús es Hijo de Dios, Mesías, y creyendo que tienen vida en su nombre, vida eterna en su nombre. Es decir, vida eterna es un tema bien desarrollado y bien conocido en el Evangelio de Juan. Parece en principio en versículo 4, yo creo, de este Evangelio, que el Verbo vino y fue luz que era la vida de personas. En él fue vida. Y eso refleja la acción, la obra de Jesús en la creación, según el prólogo. Y por eso los que siguen a Jesús, a ellos Él da vida eterna. Y vida eterna no es solamente vida por la eternidad, es decir, por siempre, vida sin fin, sino es la vida del eterno Dios, el que es eternal. Es decir, participamos en la vida de Dios, cuando seguimos a Jesús. Y luego dice, nadie las arrebatará de mi mano. Este versículo y algunos semejantes aquí en este mismo contexto, nadie arrebatará del mano de Jesús. Ha sido usado para enseñar una posición de seguridad eterna. Es decir, no importa si peca o no peca, si sigue o no sigue, solamente tiene que decir yo creo en Jesús, yo quiero recibir la vida eterna y Dios ha prometido y todo está bien y no importa cómo vida después, porque nadie, el diablo, no puede arrebatar a cualquier oveja, persona del mano de Jesús. El asunto, eso no es evidencia que es imposible caer de la fe y perder su salvación. La parábola de la oveja perdida, la oveja que salió cuando había 99 quedando, pero uno salió, y que el pastor tenía que venir buscando esta oveja perdida, es indicación que es posible ser perdido. El asunto es, la oveja perdida salió por su propia decisión o falta de decisión, no pagando atención,
sin compromiso, sin cuidado. La promesa de aquí es que nadie puede traernos de mano de Jesús. Es decir, no vamos a ser condenados o no vamos a perder nuestra salvación por accidente. No sería cosa que, me despertó esta mañana y no puedo encontrar mi salvación. Ha perdido mi salvación. No, estaba en mi chaqueta ayer, pero no está hoy. No es así. Nadie puede venir y traernos de la mano de Jesús. La promesa de este pasaje. Eso no quiere decir que nosotros no podemos salir por nuestra propia decisión. Ninguna fuerza externa puede arrebatarnos de la mano de Jesús, de traernos, de atacarnos y causarnos a perder la salvación. Pero nosotros podemos. Es decir, no tenemos menos libertad después de ser convertidos que teníamos antes de ser convertidos. Eso no refleja el amor de Dios. Si a recibir una persona a sí mismo, a salvar a alguien, de decir, y ahora no hay ninguna más ocasión de hacer decisión. No tiene que ser fiel a mí. No importa, yo voy a salvarte. Dios no opera así. Dios siempre está dándonos libertad. Libertad de seguir a Él y libertad de no seguir a Él. Libertad de quedar salvado y libertad de quitar o dejar nuestra salvación. Y por eso, dice Jesús, versículo 29, mi Padre que me las dio, mayor de que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, no hay otra fuerza más poderosa, más grande que el Padre Celestial. El Padre Celestial puede guardar sus ovejas, puede mantener sus ovejas. Si el diablo quiere, el diablo no puede traer un seguidor de Cristo, porque Dios Padre es más grande que el diablo, es más grande Jesús que el diablo, y por eso es imposible esta fuerza, esta persona, esta ser espiritual de entrar a nuestras vidas y traernos de Cristo, de Jesús, de Dios. Porque Dios, si había una competencia, Dios siempre va a ganar. Es más poderoso que cualquier otra persona, cualquier otra fuerza espiritual. Pero Dios nos ha dado libertad de salir, si queremos. Pero nadie puede arrebatar a nos de mano de Dios. Y a conclusión de esta parte, Jesús diciendo, versículo 30, el Padre y yo, uno somos. Uno en propósito, salvar a cualquier persona. Uno en rol, función. Uno en ofrecer salvación. Unidos en cada manera. Es decir, nunca hay competencia entre el Padre y el Hijo, Padre Jesús. Nunca hay diferencia de opinión. Padre diciendo, debemos hacer así. El Hijo dice, no, debemos hacer así. Son uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Supongo yo, por frustración. Ellos pudieron sentir su control
bien desarrollado por muchos años por los saduceos, los sacerdotes, aun los fariseos, desarrollando una balanza de poder en que había algo para el liderazgo de los dos grupos y cualquier persona, líder entre los fariseos o líder entre los saduceos, él va a tener posición, va a tener poder. Todo entienden que algunas gentes quieren más a los saduceos y los sacerdotes, otros quieren más a los fariseos, pero había esta división de lealtad. Pero cuando vino Jesús, él estaba ganando lealtad de varias personas. Y los líderes saduceos y fariseos pudieron sentir su poder, su influencia disminuyendo, porque está aumentando la influencia y poder del liderazgo de Jesús. Y por eso tenían frustración y quisieron matar a él. Para remover de su presencia o sus presencias, de remover esta competencia para que ellos puedan mantener control sobre todo. Y al punto de tratar de matar a él, Jesús respondió, versículo 32, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Es una pregunta interesante de parte de Jesús. ¿Quieren matarme por piedras? ¿Por qué? He hecho muchas buenas obras. He sanado a mucha gente. He hecho muchas cosas buenas. ¿Por cuál de esas cosas buenas que he hecho quieren matarme? Un poco de sentido de culpa y lástima de parte de ellos. Jesús está tratando de crear. Y ellos le respondieron, versículo 33, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y en este versículo llegamos al punto de conflicto más poderoso entre los judíos y los cristianos hasta hoy día. La idea que Jesús era Mesías o pensaba que era Mesías, no había una ofensa de los judíos. Los judíos han tenido muchos Mesías, personas clamando, yo soy Mesías, por la historia. Pero el punto de ofensa, el punto de división entre cristianismo y judaísmo es que Jesús, nosotros decimos que Jesús es Dios. El verbo era Dios y es Dios. Y para los judíos esto es blasfemia. Y por eso no fue por buenas obras, sino para blasfemar que ellos quisieron matar a Jesús. Porque ellos no pudieron entender Jesús como ninguna cosa más que un hombre, un humano. Y la fe cristiana empezó por lo menos, con entendimiento de Jesús como humano, como hombre. Pero descubrimos en tiempo de Jesús, la vida de Jesús y en nuestra relación con Jesús, hemos descubierto que hombre humano no es término suficiente para describir Cristo. Jesús sí es Dios. Y esto es la distinción o la área de conflicto entre los judíos y nosotros. Jesús, versículo 34, les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Y yo dije, ¿dioses sois?
Cuando refiere a yo dije dioses sois, Jesús está citando de Salmos 82, versículo 6, yo creo. Y el significado de este versículo del Salmo 82 no es bien claro. Hay bastante debate entre los eruditos que estudian los salmos. Pero es una referencia en la escritura. Jesús lo conocía y usaba aquí. Si la ley, la escritura de los judíos dice eso, y dioses es plural, la idea que Dios es uno, hay un poco de conflicto. Hay lugar para confesar, como cristianos confiesan, que Jesús es Dios también, tanto como el Padre. Está dando lugar, o podemos decir, por la Trinidad. Y sigue Jesús: si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no se puede ver quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Es decir, si Dios llama o llamó dioses a varias personas del Antiguo Testamento, y dice, debe recordar que es una cita de escritura, y por eso la escritura no puede ser quebrantada. Es fiel, es firme, es seguro. Si Dios habla así, ¿por qué ustedes no pueden aceptar el que el Padre santificó, el que el Padre envió al mundo? Él no puede decir soy hijo de Dios sin blasfemar. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Otra vez Jesús vuelva a esta posición, podemos decir, si él no estaba haciendo las obras del Padre, no hay obligación para ellos de creer. Eso muestra la confianza de Jesús que él tenía, que su ministerio fue el ministerio de hacer las obras del Padre, que su ministerio era el ministerio de decir las palabras del Padre, y estaba abierto a la idea de ser examinado o probado. Consideran mis obras. Si no son del Padre, luego no hay obligación de creer en mí. Pero es una cosa más difícil de ver obras de Jesús, las señales, los milagros, dando vista al ciego, o en el capítulo que viene, dando vida a un muerte. Si eso ocurre de mano de Jesús, de parte de Jesús, no puede decir, sí, Él ha dado vida a un muerte, y también decir, Dios es el que da vida, y luego decir, pero Él no es Dios. Y por eso Jesús ponía confianza en sus obras de dar evidencia, de ayudar a gente de creer. No es decir que debemos creer solamente en las obras, los milagros de Jesús, pero esos milagros, esas obras son ayudantes para ayudarnos de creer y entender, no solamente creer, sino entender quién es Jesús, que es finalmente Dios. Y por eso dice en versículo 38, pero si las hago, las obras, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Eso otra vez es el propósito de llegar a esta unidad del Padre y del Hijo. Si ellos no pueden llegar a este punto, nunca van a aceptar a Él. Y podemos creer muchas cosas, pero si no creemos que el Padre es en Cristo y Cristo es en el Padre, hay una mutualidad entre los dos. No vamos a entender quién fue Jesús, quién es Jesús. Tampoco vamos a entender quién es Dios. Es decir, no tenemos, después de Juan, el Evangelio de Juan, no tenemos la capacidad, no tenemos el derecho, no tenemos la potencial de construir nuestra propia identidad de Dios. Dios, yo prefiero que Dios sería así. No podemos decir eso. Dios no es como imaginemos. Es aquí, así, así, así. Dios es en Jesús. Y Jesús es en Dios. Y los dos son uno. Y la definición, la identidad de Dios y de Jesús son unidos. Y no podemos escoger uno contra el otro porque son lo mismo. Y esta es otra vez la idea más difícil para los judíos. Y intentaron otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos y salió de la presencia de esos líderes. Y en el versículo 40 vamos a encontrar a Jesús al otro lado del Jordán, a una distancia bastante grande de Jerusalén. ¿Bien? Y vamos a empezar la próxima vez con versículo 40. Padre Santo, te damos gracias por tu presencia con nosotros. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, tu Hijo, el que nos enseña la manera de vivir, la manera de viajar por la vida, la manera de sobrevivir, la manera de tener alegría y gozo. Y hemos recibido toda nuestra vida de Jesús y celebramos la identidad de Él y queremos seguir a Él. Queremos entender más y más de ti y más de Él, entendiendo que conocer más de ti y conocer más de Él, uno contribuye al otro y viceversa. Y por eso pedimos tu ayuda en nuestras vidas. Danos victoria sobre la tentación. Damos coraje en faz de tentación, y damos gracia y poder para vivir vidas de obediencia y de creer bien en ti. Pedimos todo esto en tu santo nombre. Amén.